Tutti, hola a todos, bienvenidos a mi canal 5G. Bien, esta semana decidí no seguir ninguno de los comentarios y quise subir historia. ¿Y qué parte de la historia elegí? Elegí subir la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque el próximo año tendré que estudiarla y es mejor empezar ahora que no después. Y bien, empezamos. Antecedentes. Los últimos años de la Francia absolutista, o también llamada del antiguo régimen, fue dura. Francia participó en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, y aunque le ganó a Inglaterra y se vengó por la Guerra de los 7 años, la guerra le pasó factura, con un gran coste militar que mandó a quiebra el país. Además de que Francia ayudó a dejar una puerta abierta a una nueva forma de gobernar, que no era la monarquía absolutista, y era la monarquía constitucional o directamente una república. Ahora, hagamos cuentas. ¿Quién pagaría todo ese coste que había dejado ese conflicto? Bien, la aristocracia no. La aristocracia en Francia tenía derechos muy grandes. No debía nada, ni al rey, ni al Estado, y además tenía tierras propias, que podía hacer lo que quisiera con ellas. El clero, tampoco. El clero tenía los mismos privilegios que la aristocracia, así que estaba en la misma situación. ¿Quién queda? La burguesía y el pueblo. Estos dos pagaban todo lo que no pagaba ni el clero ni la aristocracia, además de pagar sus propios impuestos, además de tener que pagar impuestos por la aristocracia y por el clero. Y la verdad, estaban sobreexplotados. Además, en esos años circulaba una ideología llamada ilustrismo, que más o menos era cuanto más conocimiento tenías, mejor. Esta ideología dejaba mal al antiguo régimen, porque ponía en duda el poder del rey. También hay que decir que la burguesía estaba resaliendo y convirtiéndose en una de las clases más poderosas. Y, sinceramente, ni el clero ni la aristocracia se dieron cuenta de eso hasta que fue demasiado tarde. Por último, la escasez de comida y con ella la subida de precios de los alimentos básicos dio el descontento al pueblo, además de que se estaba siendo presionado a una subida de tasas feudales continua y excesiva. Y aunque la corona intentó implementar reformas para contentar a la burguesía y al pueblo, la aristocracia se negaba al cambio. Y estos dos, más algunos del bajo clero, se unieron en contra de la corona, tomando modelo de el recién formado Estados Unidos. Y así, señoras y señores, empezó la revolución. Bien, ahora vamos con los acontecimientos. Para calmar las cosas, la corona convocó a los estados generales para mejorar la situación. La convocatoria hizo dudar a los revolucionarios, bueno, mejor dicho, a los futuros revolucionarios, porque creían que la corona manipularía la reunión para sus intereses. Acudieron representantes de 3 de los 4 estados, la aristocracia, el primer estado, el clero, el segundo estado, y la burguesía, el tercer estado. Pero no podía acudir los del pueblo llano, ¿no? Porque eran analfabetos y no sabían nada. Maldita corona. El pueblo tenía el mismo derecho a mandar sus representantes como los otros 3 estados, pero desgraciadamente la idea de que el pueblo pudiera representarse ya lo representaban la burguesía. No estaban divididos la burguesía
y el pueblo llano en ese momento, así que se contaba como tercer estado, desgraciadamente. Y bueno, volvamos con la revolución. El debate era muy convulsivo, se debatía sobre la soberanía nacional. Para empeorar las cosas, el tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional, que la verdad no era una asamblea, y se comprometió a crear una constitución. La aristocracia y el clero, el alto clero, mejor dicho, se confiaron creyendo de que recuperarían parte del poder y el pueblo y la burguesía se quedarían contentos. Pero no fue así. En la reunión de los Estados Generales, la corona y parte de la aristocracia, en contra de la Asamblea Nacional, se encerraron en la sala de reuniones. Dado esto, la asamblea se reunió en el lugar donde normalmente la aristocracia se reunía para jugar a la pelota. Ese día, ese 20 de junio de 1779, se hizo el juramento del juego de la pelota, y juraron que la asamblea no se separaría hasta tener una nueva constitución. El pueblo apoyó a la asamblea, y el 27 de junio la aristocracia se rindió, y el rey empezó a pasar a la acción, llamando a sus soldados a París y Versalles. Después de varios días, el pueblo decidió salir a la calle, rebelándose contra la corona. Hubo militares que hasta se unieron al pueblo. El 14 de julio, por miedo a que la asamblea fuera detenida, el pueblo parisino asaltó la fortaleza de la Bastilla, símbolo de la monarquía absolutista y lugar clave para el rey Luis XVI, porque sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de cruenta batalla, la Bastilla cayó ante el pueblo, y ese día, que sería recordado como la toma de la Bastilla, es cuando empieza la revolución. La revolución se extendió por pueblos y ciudades, creando ayuntamientos al servicio de la asamblea. El 4 de agosto, la asamblea abolió el feudalismo, quitándole los privilegios que tenían el clero y la nobleza. Muchos nobles decidieron exiliarse, y algunos con la intención de que hubiera guerra civil, que no la hubo, y que países vecinos intervinieran y declararan la guerra a la Francia revolucionaria. El 27 de agosto, la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que serviría como base para la nueva Constitución. En 1791, mejor dicho, 1790, hubo movimientos antirevolucionarios que fracasaron, y en 1791 la Asamblea puso una legislación en contra de los franceses emigrados en la Revolución. Se intentaba impedir la fuga de capitales que estaba sucediendo y la fomentación de ejércitos contrarrevolucionarios. Dada la situación que tomaba la revolución, Luis XVI, junto con su familia, huyó de París el 20 de junio de 1791. Pero fue pillado en Varennes y llevado a París junto con su familia, y allí estuvieron bajo custodia. El 3 de septiembre se aprobó la primera constitución de la historia de Francia. En ella, la asamblea era totalmente independiente de la corona. Al rey solo le quedó el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes aprobadas por la asamblea legislativa. La asamblea, por su parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios, que en adelante los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían una licencia del Estado. Y esto es lo más vergonzoso: se abolió el derecho a huelga. Pero vamos a ver, vamos a ver, personas del siglo XVIII, revolucionarios del siglo XVIII, ¿cómo pueden abolir la huelga si vosotros habéis empezado una revolución con el apoyo del pueblo? Es que, ¿cómo haces tal tontería? Es de locos hacer esto. Bueno, volviendo a la revolución, la asamblea había redactado la constitución y el rey tuvo que aceptarla. La Asamblea Nacional cesó sus funciones el 29 de septiembre de 1791, dejando paso a su sustituta, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se reunió el 1 de octubre de 1791. Estaba constituida por 264 diputados sentados a la derecha, representantes de la gran burguesía, lo que hoy en día sería
la facción conservadora. 345 diputados sentados en el centro sin tener ningún posicionamiento y 136 diputados a la izquierda, representantes del pueblo llano y la pequeña burguesía, lo que hoy en día serían los progresistas. En total eran 745 diputados. Debían tener una gran sala para reunir tantas personas. En los primeros meses de la Asamblea Legislativa, el rey vetó una ley que condenaba a muerte a los nobles exiliados y otra que obligaba al clero a jurar lealtad a la nación. Estos desacuerdos caldearon la situación, haciendo que el pueblo se manifestara en contra de la familia real. Mientras tanto, Austria y Prusia decidieron declarar la guerra a Francia, lo que conlleva a la creación de la primera coalición. El pueblo, dispuesto a defender Francia con uñas y dientes, se convirtió en una especie de ejércitos de milicia. El 10 de agosto de 1792, la tensión entre la corona y el pueblo estalló, y el pueblo asaltó el palacio de Tulleras, donde se alojaba en ese momento la familia real. Todo esto, la Asamblea Legislativa decidió suspender las funciones constitucionales del rey y llamó a elecciones para así crear un nuevo parlamento que sería llamado la Convención. El nuevo parlamento abolió la monarquía y proclamó la Primera República. Esto llevó a Prusia y a los ejércitos imperiales a dar un ultimátum de que si no se restauraba la monarquía, ellos invadirían Francia. Esto conllevó a que Luis XVI fuera visto como un enemigo. El 17 de enero de 1793, la Convención condenó a muerte a Luis XVI por conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado. Y tenían parte de la razón. El 21 de enero, Luis fue ejecutado y guillotinado, lo que llevó a otras potencias europeas a entrar en guerra. El 16 de octubre, María Antonieta, su mujer, reina de Francia y hermana del emperador de Austria, también fue guillotinada y ejecutada. Esto llevó a la ruptura de toda relación entre Austria y Francia. La Primera República no estaba yendo como se esperaba. El pueblo no estaba contento con las leyes injustas que favorecían a la alta burguesía. Los campesinos se rebelaban continuamente contra la Convención. Las potencias europeas estaban atacando Francia y la crisis económica estaba siendo cruenta. Esto conllevó a un golpe de estado por parte de la centroizquierda, que eran los representantes de la pequeña burguesía, que escuchó e hizo algunas de las reivindicaciones del pueblo, pero no de todas. Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y una nueva Constitución de tipo democrático. El Comité de Salvación Pública, que más o menos era el que tenía el poder jurídico, cayó en manos de Robespierre, que llevó a los años denominados como el Reinado de Terror, entre los años 1793 y 1794. Este hombre despiadado llevó a más de 10.000 personas a guillotinarlas por actividades contrarrevolucionarias. Se calcula que entre este tiempo 40.000 personas fueron víctimas del Reinado del Terror. La popularidad de Robespierre se fue cayendo, y es normal, hasta el punto de que la Convención interviniera y decidiera ejecutar a Robespierre. La Convención tuvo que redactar otra constitución que confería el poder ejecutivo a un directorio formado por 5 miembros llamados directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos de 250 miembros y el Consejo de los 500. Hubo revueltas por parte de los monárquicos y la pequeña burguesía. La situación era desesperante, y fue una gran oportunidad por una de las personas más famosas de la historia, Napoleón Bonaparte. Este vio una oportunidad y el 9 de noviembre de 1799 dio el golpe de estado del 18 Brumario, con lo que llevó a tener el poder absoluto sobre Francia. El 18 de mayo de 1804 se proclamaría emperador y caería definitivamente la Primera República. Entonces, ¿fue un fracaso la Revolución Francesa? No. La Revolución Francesa hizo
que el antiguo régimen iniciase a caer y a desaparecer. También puso las bases del gobierno de ahora, que es el gobierno representativo. Y no es una democracia, porque una democracia es otra cosa, no un gobierno representativo. Y además de eso, hizo que nunca más en Francia hubiera ni feudalismo ni monarquía absolutista. Y eso se vio. Además de que fue el primer estado en Europa con gobierno representativo. Y el ejemplo que tomaron otros estados de ese momento en adelante. Y bien, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, comentad y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y bueno, creo que debo pedir disculpas a algunos por haber subido este vídeo con un poco de retraso. Y lo siento muchísimo, intentaré que no pase. Muchas gracias a todos, chao.